funcionamiento del organismo del hombre, es decir, los fenómenos fisiológicos que conforman, ¿no?, a un ser humano, a un ser vivo. Entonces, cuando estamos hablando de transmisión de impulsos nerviosos, cuando estamos hablando de desplazamiento del organismo, cuando hablamos de la óptica del ojo, la transmisión de sonidos, ¿no? Todos estos procesos, ¿sí?, de alimentación, de modelos, miren, modelos físico-matemáticos de los procesos biológicos, acuérdense de la nanomedicina, ¿sí? Todas estas bases biofísicas de todos estos fenómenos para comprender equipos, aparatos de medición, para procesos bioquímicos, biomecánicos del equilibrio, tiene que ver con la biofísica. Por eso esta biofísica tiene amplios objetivos, ¿no? Nos permite comprender el cuerpo humano y a todos los seres vivos, ¿no?, en términos de sistemas físicos con energía interna, con entalpía, con entropía. Nos permite relacionar los conceptos de la física a fenómenos particulares de nuestra vida, que están involucrados con energía, con magnetismo, con gravedad, con electricidad. Entonces nos va a permitir relacionar estos principios de la física, ¿sí?, con nuevas herramientas diagnósticas, con nuevos tratamientos, con nuevos materiales, ¿sí?, con estos estudios, ¿no?, de resonancia magnética nuclear, este es examen de las células que permite visualizar los tejidos sin dañarlos, sin romperlos. Permitir que... Un momentito, por favor, me llame el doctor Viale. Doctor, dígame. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, como les digo, perdónenme, me está llevando del departamento para ver su profesora. Un momentito. Entonces, va a permitirme una comprensión entre lo que es la materia inorgánica y la materia orgánica, ¿no?, y las fuerzas fundamentales que nos permiten vivir, que nos permiten estar en este planeta. Miren ustedes, las ramas de la biofísica, pues está relacionado con la biomecánica, que yo les dije, para estudiar los procesos del cuerpo humano, cómo se aplican estas fuerzas internas y externas, cómo ocurre este fenómeno de equilibrio en el hombre. La bioacústica, cuando nosotros hablamos del sonido, nos permite entender cuántos decibeles puede traer, ¿no?, el sonido y sin hacernos daño a nuestros oídos. Entonces, esa bioacústica también está relacionada con la biofísica. Miren ustedes todo lo que tiene que ver con transformación de la energía en trabajo, ¿sí?, en nanomáquinas, por ejemplo, tiene que ver con motores celulares, también es una rama de la biofísica. Acuérdense ustedes que todas las proteínas tienen funcionamiento de acuerdo a su plegamiento. Un plegamiento mal hecho nos va a dar las proteínas priones, ¿se acuerdan? Y estos priones pues no van a cumplir la dinámica proteica y van a afectar las leyes de la física y van a afectar al hombre. Entonces, todos los procesos de comunicación molecular, ¿no?, entre organismos unicelulares y pluricelulares va a tener que ver con estos conceptos de biofísica. Entonces, está involucrado. Si he dicho yo que la biofísica estudia la biología con los principios y métodos de la física, van a ver que las ramas relacionadas con biología son muy amplias. Y si ustedes se buscan aquí, en anatomía están, en antropología están, en bacteriología están, todas las ramas tienen que ver con profesionales de la salud. Y por lo tanto es importante este curso, es importante los conceptos, los principios que ustedes tengan que recordar y tengan que internalizar en el curso de biofísica, porque les permitirá comunicarse, comprender conceptos que van a venir, como por ejemplo, miren, biomedicina, bioquímica, que son el curso que viene. Acá tenemos más, ¿no? Genética molecular, fisiología, que es el curso que viene, que los hace subir, los tecnólogos, histoquímica, todo un semestre.
Entonces, todas estas ramas relacionadas con la biología también involucran al profesional de la salud, por lo tanto, es importante el curso que ustedes van a desarrollar, porque ustedes están en esta era, en la era nanotecnológica. Ya la biotecnología para ustedes pasó, son mis tiempos. Ahora, ustedes que son los jóvenes del futuro están ahora acá en nanomateriales, en nanoelectrónica, en nanomedicina. Están de la mano con esta ingeniería de tejidos, con la liberación de fármacos, de diagnóstico de implantes, de cosmética, y en todas las ramas de estas áreas, ¿no?, nuevas, pequeñas, a este nivel están ustedes. Y si ustedes se buscan, miren, si ustedes se buscan en esta red de disciplinas, ¿tiene salud que ver? Aquí está, miren, micología, oncología, virología. Entonces, todas las ramas, radiología, todas las ramas donde ustedes tienen alguna injerencia, están inmersas en esta red de disciplinas y de ahí viene la importancia de este curso. Pero este curso no está aislado. Ustedes tienen que recordar, o sea, naturaleza 1, por eso que fue el curso número 1 y es el número 2. Tienen que recordar cómo se origina el universo. Acuérdense que el mundo no tiene comienzo ni fin, sin embargo, existe varias teorías, entre ellas tenemos la teoría del Big Bang, donde hay dos fenómenos muy caracterizados. Uno se llama fisión nuclear y otro se llama fusión nuclear. ¿Qué significa fisión? Significa ruptura. Entonces, acuérdense que se dice que cuando se origina el mundo, cuando se origina el universo, no había gran concentración de helio y de hidrógeno acumulado, haciendo una gran masa. Ya no resistía más y ocurrió la explosión. En esa explosión se formaron los elementos de la tabla periódica, el hierro, hasta el 56. Luego ocurre otro fenómeno donde se juntan átomos pequeños para dar unos más grandes, y eso se llama fusión nuclear. Entonces, ese momento se originan dos fenómenos característicos utilizados hasta el momento para explicar cómo se forman los elementos químicos y cómo se siguen formando los nuevos elementos a través del uranio, ¿sí? Entonces, van a seguir ocurriendo estos fenómenos hasta el momento. También debemos recordar las partículas atómicas y subatómicas. Yo decía que cuando a mí me enseñan química, me dicen que el átomo era la unidad más pequeña de materia. Sin embargo, ahora sabemos que es la unidad más pequeña de materia con la cual podemos trabajar en los laboratorios, que podemos manipular. Pero existen las partículas subatómicas, como tenemos los bosones, los hadrones, los fermiones, los neutrinos, los muones, etcétera, que van a tener carga, que van a tener masa y que van a tener cierta funcionalidad. ¿No? Entonces hay que ver cómo a nivel, ¿no?, nosotros estos elementos originados, o sea, por fisión y fusión nuclear, se ordenan en la tabla periódica. Y nosotros podemos hablar ya de los elementos de la tabla periódica. Y entre esos elementos de la tabla periódica hay muchos que son átomos y otros son moléculas. Por ejemplo, hemos visto cómo el oxígeno podía ganar un electrón y producía el anión superóxido. Y teníamos la superóxido dismutasa que lo capturaba. Ganaba un electrón, se agarraba dos electrones, se llama reducción dielectrónica, producía peróxido de hidrógeno. Pero no podemos tener agua oxigenada en el organismo, había que eliminarlo como oxígeno más agua. Tenía dos caminos, ¿no? Uno que era la catalasa, ¿sí? O el camino mediado por la catalasa y otro por la glutatión peroxidasa, acuérdense de eso. En esos caminos ocurría la reacción de Fenton, la reacción de Haber-Weiss. Si encontraba metales pesados como el cobre 1, el hierro 2, entonces ganaba un electrón más. Entonces ya ganaba 3. Y cuando había 3, ya se producía alguien que es nuestro enemigo. ¿Y quién era nuestro enemigo? El radical oxidrilo. Nuestro enemigo era el radical oxidrilo. Y ese radical oxidrilo, cuando teníamos como nuestro enemigo, ¿qué hacía este radical oxidrilo? Se pegaba a lípidos y producía peroxidación lipídica. Ya no había prostaglandinas.
¿Por qué? Porque eliminaba los dobles enlaces del omega 3, del omega 6, ¿no? Causaba mutación genética porque podía causar el reemplazo o podía eliminar uno, o sea, mutar. Y teníamos problemas a nivel proteico, a nivel de mutación genética o a nivel de carbohidratos también. Entonces, miren, cuando nosotros hemos estudiado esas moléculas, hemos estudiado como átomos, como moléculas, como, y también como macromoléculas. Sin embargo, si nosotros seguimos avanzando, vemos que el conjunto de átomos, moléculas, me van a originar una serie de unidades celulares con vida propia, con autorreplicación, que va a formar tejidos, que va a formar órganos, van a venir aparatos y va a funcionar un nivel de organización superior de todos ellos, originando al ser vivo. Y ese ser vivo, ¿no?, tiene que agruparse, tiene que vivir, y vive en una población, en una comunidad, en un ecosistema, formando un paisaje, una región, un bioma, una biosfera. Estos conceptos de esta diapositiva se va para la segunda parte de nuestro curso, que se va a llamar ecología. Ahí vamos a ver qué cosa es un individuo, qué es una especie, qué es una población y qué es una comunidad. En la segunda parte de nuestro curso vamos a ver estos conceptos, ¿sí? Y vamos a ver cómo esos ecosistemas, ¿no?, permiten la vida de estos arrecifes, de esas comunidades de animales y del hombre, ¿no? Porque se cumple toda esta cadena, miren, a nivel atómico, molecular, celular, tejidos, órganos. Entonces viene el ser vivo, ya se junta para dar una población, para dar una comunidad, para dar un ecosistema, y así ocurre, ¿no?, toda la cadena que nosotros debemos comprender, que nosotros estamos pues inmersos también, que somos animales racionales. También es importante que ustedes recuerden que así como hemos estudiado los elementos organógenos CHON, hemos estudiado los tipos de enlace. Acuérdense ustedes cómo están unidas los átomos, las moléculas para dar compuestos. Yo les he enseñado qué cosa es un enlace covalente coordinado, qué es un quelato, qué cosas son los quelatos de importancia biológica, qué es un clúster. Todo eso hemos aprendido en inorgánica. También hemos aprendido estos compuestos que forman tipos de enlace, me van a dar, cuando están en agua, soluciones. Entonces, estas soluciones tienen propiedades. Una de las propiedades es conductividad eléctrica. Y las otras de las propiedades vamos a estudiarla en la clase número 2. Hemos estudiado cómo estos compuestos pueden combustionar, pueden sufrir reacción completa e incompleta, ¿no? Entonces, ya la tabla periódica, que está en periodos, en familias, en grupos, creo que está mal ubicada ahí, cortar. Esa tabla periódica ya deberíamos colocarla, ¿dónde? Acá, ¿no es cierto? Acá le hemos puesto, ¿no? Acá. Acá tenemos que colocar la tabla periódica, ya. Ahí está la tabla periódica que está formando, ¿no?, que está formando familias, que está formando periodos, grupos, ¿no?, que tiene propiedades, características, que tiene funciones, características. Ahí tiene que estar nuestra tabla periódica, y nosotros que hemos caminado ya por todos estos procesos, ya hemos llegado a entender cómo vive un ser vivo y cómo se relaciona en nuestra vida estos cambios de estado de la materia. Acuérdense, la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Y en esa transformación de la materia hay diferentes cambios de estado cuando pasa de líquido a sólido, cuando pasa de sólido a gas, cuando pasa de gas a líquido o viceversa. Estos cambios de conformación de estado pues van a originar una serie de reacciones que la vamos a ver luego, ¿no? Una vez que hemos visto la importancia de lo que es la biotecnología, cómo la biotecnología se desarrolla con muchas ciencias, cuál es la importancia
¿Y qué debemos recordar para comprender fácilmente este curso? Vamos a hablar un poquito de lo que es la energía. Miren lo que es la energía, ¿no? Yo tengo un cuerpo en reposo, le aplico energía y esa energía potencial se convierte en energía cinética. Entonces voy a mover, voy a realizar trabajo, voy a provocar un cambio con el entorno. Esa transformación de calentar el objeto, de cambiarle de posición, de levantarlo, va a involucrar, ¿no?, un cambio, un trabajo, ¿sí? Y todas esas manifestaciones de transformación de energía en trabajo, vamos a estudiar en la cuarta semana, cuando hagamos termodinámica. Sin embargo, acá vamos a definir esta capacidad de los objetos o de los sistemas para realizar trabajo, provocando un cambio en el entorno que se llama energía. Y vamos a ver que la energía se manifiesta, y así es un fenómeno, por ejemplo, así para abajo, es un fenómeno de fisión. Este es el uranio, ¿sí? Va a venir, se va a ver la explosión y se van a formar elementos más pequeños. Cuando va la flecha hacia arriba se llama fusión. Estas manifestaciones de la energía puede ser energía térmica, eléctrica, radiante, energía química, energía nuclear, diferentes formas y manifestaciones de la energía, ¿no? Por ejemplo, miren acá un señor que ustedes caminan en bicicleta siempre, donde a veces es una energía debida al movimiento. Cuando tiene que ver con movimiento hablamos de energía cinética, ¿no? Hablamos de energía cinética. Cuando tenemos un cuerpo en reposo, le aplicamos una fuerza, le aplicamos energía y comienza a nadar, tenemos la energía potencial. Si sumamos estas dos energías, ¿no?, sumo energía cinética más energía potencial, vamos a tener la energía mecánica. La energía mecánica que vamos a ver que se produce pues comparando cómo estaba inicialmente, con qué nivel y ahora sí que a qué le está pasando, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes en algunas diapositivas, tienen un link y en este link van a tener ustedes para poder investigar, para tener mayor información referente al tema, que es al concepto que estamos tratando. Entonces yo les sugiero que ustedes abran el link y den una miradita para ver lo que estamos hablando. Cuando nosotros hablemos en la clase 6, vamos a hablar de espectro electromagnético, vamos a hablar de ondas. Sin embargo, cuando digo energía luminosa, yo digo es la forma de energía que nos produce el Sol y que se propaga en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo y que en el espacio tiene una representación sinusoidal en forma de ondas, en la cual se distinguen el campo magnético y el campo eléctrico. Que si yo mido la distancia que hay de una onda a otra onda, se llama longitud de onda. Y esa longitud de onda tiene unidades. El número de veces que pasa por un punto una onda en el espacio se llama frecuencia. Y así vamos a poder explicar esa longitud de onda y podemos ver este espectro. Acá tienen ustedes, miren, el rango visible. A su derecha infrarrojo, a su izquierda ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, y a la derecha infrarrojo, microondas, ondas de radio, frecuencia modulada, ondas de televisión, etc. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Saber interpretar este ordenamiento, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta? Mirando sus unidades. Por ejemplo, miren, de 400 a 750 es el rango visible. Por lo tanto, de 200 a 400 es ultravioleta. De 100 a 200 es rayos X. De 10 a 100 es rayos cósmicos y así. Sin embargo, cuando yo digo infrarrojo, la onda es más grande. La unidad cambia. Ya no es nanómetros, ahora es micras. Aquí ya es centímetros, aquí es metros. Entonces se va haciendo más ancha la onda y la unidad también cambia. Entonces yo digo, ¿y para qué me sirve eso? Me sirve para calcular energía. Yo puedo calcular la energía que trae una onda de cualquier longitud.
por ejemplo, si yo digo calcular la energía que trae una onda de 500 nanómetros, entonces ustedes tengo que recordar esta fórmula y tengo que recordar este valor de la constante de Planck, porque energía es igual a la constante de Planck por velocidad de la luz entre longitud de onda. Entonces, ¿cuál es la energía que trae una onda? Ya que eliminar dónde están mis apuntes. Donde la energía que trae una onda, creo que acá está la práctica 1. Acá he colocado cuando he hecho para las otras secciones, para también pasarles lo mismo a ustedes. Entonces, miren, si yo quiero calcular la energía que trae una onda de cuánto dije, de 500 nanómetros, entonces acá yo le pongo 500, ¿sí? Ahí tienen la constante de Planck que está colocada de verde. Ahí tienen la velocidad de la luz en centímetros. Y acá tienen 500. Si un nanómetro es igual a 10 a la menos 7 centímetros, 500 nanómetros por 10 a la menos 7. Entonces elimino nanómetro, nanómetro y tengo en centímetros. Y ustedes pueden calcular utilizando este valor, 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, 500 por 10 a la menos 7 centímetros. Miren, ahí están las unidades. Un nanómetro, 10 a la menos 7 centímetros. Tienen un angstrom, 10 a la menos 8, y una micra, 10 a la menos 4 centímetros. Entonces, con esto pueden convertir la energía que trae cualquier onda utilizando esta fórmula y utilizando la constante de Planck, la velocidad de la luz y la longitud de onda en cualquiera de sus unidades. Eso ustedes estamos viéndolo acá, en esta diapositiva, que nosotros podemos calcular la energía que trae cualquier onda utilizando esta fórmula, reemplazando con cualquiera de las unidades de constante de Planck y también de longitud de onda, porque la velocidad de la luz podemos expresar en metros, en centímetros, en kilómetros. Esa es la energía luminosa que lo vamos a ver en la semana 6. Y también tenemos energía térmica. Miren, esta energía térmica no tiene que ver con el movimiento de las moléculas. Y cuando hablamos de moléculas, hablamos 4 tipos de energía. La energía de rotación, la energía de traslación, la energía de vibración y la energía electromagnética. Entonces, miren, una molécula nunca está quieta, siempre está rotando alrededor de su eje. Se está trasladando de un lugar a otro. Como en la estructura de las moléculas tiene dobles enlaces, entonces está vibrando, formando ángulos de tensión, ¿no? Y cuando la energía involucra el núcleo del átomo, hablamos de energía electromagnética. Entonces, esa energía térmica involucra esos tipos de energía de cada una de las moléculas, ¿no? Y eso repercute también en las reacciones químicas, porque podemos ver la energía química. Acuérdense que una reacción química es una transformación de reaccionantes en productos y que origina pues en todos los campos, ¿no? En todos los campos de la vida. Todos somos reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, acá miren, cuando nosotros hagamos en la semana 4, termodinámica, vamos a hacer un experimento que tiene que ver con energía química, que es la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, ácido fuerte, base fuerte, para dar sal más agua. Vamos a usar un sistema diabático, un termómetro, vamos a mezclar y vamos a medir la temperatura de esta reacción. Pero, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? El calor que se absorbe o se libera en una reacción química a presión constante y sin variación de volumen se llama entalpía de reacción, se simboliza por delta de H. Si ese valor de la entalpía es negativo, la reacción es exotérmica. Si es positivo, la reacción es endotérmica. Pero, ¿qué dice referente a eso? No se puede medir calor total, se mide variación de energía. ¿Y a qué es igual esa variación de energía? Es igual a delta de H de productos
menos calor de formación de reaccionantes. Siempre se pone un cerito porque calor de formación de productos menos reaccionantes. Pero miren eso, ya está discordante la ley de Hess con lo que nosotros hemos aprendido, cómo los reaccionantes se transforman en productos. Para este señor Hess solo le interesa la temperatura final menos la temperatura inicial. Desprecia todas estas temperaturas, todos estos calores. ¿Y qué cosas se refiere a esos calores? Miren ustedes, para yo tener un cristal de bromuro de potasio, debo partir de potasio y de bromo. El potasio sólido primero tiene que sublimarse, de sólido cambio de estado, de sólido a gas, necesita una energía de sublimación. Ya lo he convertido al potasio sólido en potasio gas. Luego debo convertir en ion potasio gas. Entonces, la energía necesaria para quitarle un electrón a un átomo y él se cargue positivamente como cation se llama energía de ionización. Entonces, le aplico una energía de ionización primaria, le quito su electrón y él se convierte en ion potasio más 1, ion potasio gas. Ya tengo el ion potasio con carga más 1 que quiere atraer a cualquier negativo. Entonces, este bromo líquido necesito primero evaporarlo para convertirlo en bromo gas, ¿no? Vamos a vaporizarlo, evaporarlo y vamos a convertirlo en medio bromo gas. Luego necesito disociarlo, porque este bromo gas yo necesito ion, uno solo, un anión. Entonces, para que se vaya este 2 con este 2, necesito disociar. Lo disocio y tengo el bromo gas. Pero este bromo gas no se atrae porque no tiene carga. Necesito que se cargue negativamente para que se case con el potasio. Necesito una energía de afinidad. Y esa energía de afinidad química o afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo ha ganado un electrón y como recibe carga negativa se convierte en un anión. Ya tengo bromuro negativo con potasio positivo, ellos se unen. Ellos van a unirse en una red, involucrando otro tipo de energía que se llama U, que se llama energía reticular interna, que va a servir para darme este cristal de bromuro de potasio. Miren cómo GES, cómo la termoquímica no le interesa para nada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de energía. No le importa, las desprecia, no las considera, ¿no? Y no las considera, solamente le interesa calor final, calor inicial. Entonces, este tipo de ejercicios nos permiten entender que no es cuestión de mezclar bromo con potasio para que me dé bromuro de potasio. Hay una serie de ruptura de enlace, de conversión iónica, de disociación, de sublimación, de cambios de estado, para que estén preparados los iones y puedan formar un cristal. Entonces, esas se llaman las reacciones químicas y la energía involucrada se llama energía química, que la vamos a ver luego, ¿sí? Y esa energía química no solo está involucrada ahí, está involucrada en todos los cambios, combustibles, ¿no? Todo lo que es alimentos, todo lo que tenga que ver con energía, vamos a verlo ahí. Entonces, hasta ahí es la motivación, la introducción, la definición y la importancia de lo que es la biofísica, ¿no? Y lo que es los tipos de energía. Ahora les voy a explicar un poquito lo que es la biomecánica. ¿Cuál es la biomecánica? La importancia de la biomecánica es evaluar la relación entre el movimiento y la energía involucrada, o el gasto de energía implicada en la realización. ¿Pero para qué? Para optimizarlo, para obtener un máximo rendimiento posible. Entonces, hay causas que causan el movimiento, que lo va a estudiar la cinética, la dinámica, y uno que, bueno, estudia el movimiento y vamos a tener la cinemática. Pero en sí todos se refieren, la biomecánica se refiere a la relación de esas estructuras biológicas con el movimiento y con la energía involucrada. ¿Tiene que ver la biomecánica con medicina? Sí. ¿Con biología? Sí. ¿Con física? Sí. ¿Con ingeniería? Sí.
Entonces vamos a ver que esta ciencia biomédica, va a estudiar el análisis, la descripción del movimiento de los cuerpos, las fuerzas en función de la estructura biológica y los efectos producidos por estas fuerzas. Ahí tienen un link para que puedan divertirse y tienen varias diapositivas de motivación. Es decir, que no tienen nada más que mirar y ver cómo les va a servir en las diferentes áreas de la ciencia, de la salud, esos conceptos de biomecánica. Entonces, miren, hay la biomecánica, ¿sí?, de impacto, ¿no? Este estudio del cuerpo humano frente a una fuerza, ¿no? Va a producir un impacto y cuando se evalúa ese tipo de impacto, cuando se caracteriza ese tipo de impacto, ya tiene una clasificación que ustedes la van a ver en fisiología. Entonces van a ver estas herramientas de investigación biomecánica del impacto, ¿no? Y van a ver también en medicina forense, también se ve todas estas cosas, estos conceptos, estos modelos, ¿sí? Esta clasificación para ver el tipo de gravedad de lesión, para ver estos modelos de investigación biomédica. Entonces, tiene muchas aplicaciones en la salud, ¿no? Actualmente ustedes están con la inteligencia artificial, ustedes están con todo lo que es el modelamiento, entonces todo esto de la robótica, de la nuevas ramas de la ciencia, tiene que ver con ustedes, tiene que ver con afrontar este comportamiento del cuerpo humano y por lo cual necesita más conocimiento y ustedes están en ese camino, están iniciando un largo camino de formación académica donde no pueden despreciar, ¿no?, todo ese tipo de conceptos que les va a servir en su vida futura. Entonces ahí la biomecánica para ver qué movimientos puede producir, dónde se produce, quién, ese tipo de atleta que usted ve dibujaditos que son bonitos, cómo así van a poder aplicarse a disciplinas deportivas, a terapia ocupacional, ¿no?, a patologías que el hombre necesita solucionar. Entonces, es ahí donde les va a servir este tipo de conceptos que debemos recordar para evaluar, les dije, biomecánica deportiva, biomecánica forense, biomecánica médica, fisioterapeuta, ocupacional, o sea, todas esas ramas donde están involucrados ustedes en sus carreras les va a servir para comprender, ¿sí?, para comprender estos complejos sistemas biomecánicos de deformación, de resistencia a los tejidos biológicos. Entonces, es necesario que lo miren con cariño y que sepan, ¿sí?, que tiene bases científicas que son primera, segunda y tercera ley de Newton. Ahí tienen la definición de la primera ley, fuerza es igual a masa por aceleración, de la segunda y la tercera ley, que toda acción provoca una reacción. Y yo les he puesto para que ustedes puedan mirar estos videos. No vamos a pasarlos ahora porque no nos alcanza el tiempo, pero ustedes tienen la obligación de mirar estos videos y ahí poder comprender ejercicios desarrollados de dinámica, de fuerzas, de estos teoremas que van a permitirles comprender, ¿no?, y buscar, porque a mis alumnos de las otras secciones les he dejado que me complementen para su primer informe, que me complemente con ejercicios aplicados a la salud de estos temas, que sí es cierto que les pongo el link donde está desarrollado, que ya también está desarrollado acá, permite a ustedes entender, ¿no?, cómo se aplica la primera, la segunda y la tercera ley de Newton a ejercicios comunes de fuerza, ¿sí?, para que ustedes puedan comprender mejor estos conceptos de estática, de cinemática y de dinámica, que son los componentes de lo que es la biomecánica. Entonces, miren ustedes que comprender tipos de movimiento, eso ya ustedes lo conocen, ¿no? El más conocido, ¿no?, sea el movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, armónico simple, que siempre lo vemos y lo hemos aprendido desde la escuela, ¿no? Y para entender este tipo, miren, tenemos en reposo, cómo puede, aplicando ciertas fuerzas sobre un cuerpo rígido, puede mantener y conservar este tipo de equilibrio. Eso no es fácil, eso no lo hace cualquiera, es necesario, sí, que los mínimo tres sistemas funcionen correctamente, es decir, el oído,
la vista, ¿sí? Y también en nuestras articulaciones, ¿no? Que va a permitir, ahí tienen ustedes un link también para que puedan comprender cómo estas personas que tienen esa capacidad de mantener su equilibrio, ¿sí? Pueden aplicar y tener de la mano, tener estos y mantener el equilibrio de esta manera, ¿sí? Tener estas condiciones, ¿sí? Para poder prácticamente desarrollar esos ejercicios de equilibrio corporal, ¿no? Entonces, eso se aplica desde diferentes puntos de vista para proponerme programas de ejercicio físico diferenciado, por etapas, por estadios de desarrollo, para detectar mejoras, para ver la mejora de estabilidad del equilibrio en adultos, en jóvenes. No tiene muchas condiciones el cuerpo y muchas aplicaciones en la salud. Por lo tanto, solo recordarles que la estabilidad del equilibrio pues depende de factores psicológicos, ambientales, de condiciones físicas, ¿no? De base de sustento mecánico y también mucho de estos factores fisiológicos. Entonces, no es un solo factor, es una combinación de factores psicológicos, ambientales, físicos, mecánicos y fisiológicos que van a permitir, sí, que esta persona o estas personas no puedan tener estabilidad de equilibrio. Entonces, ahí las aplicaciones, vuelvo a decirles, se aplica una fuerza, ¿no? Y ahí tienen ustedes cómo puede caer, cómo puede mantener el equilibrio, cómo puede tener una determinada posición, ¿sí? Y cómo puede hacer que esta fuerza más el momento sea cero, cómo se puede cumplir, en qué condiciones, ¿sí? Entonces, esto es todo un trabajo, todo un estudio de gente que trabaja, que es experta, y nosotros al menos le buscamos las aplicaciones. ¿Para qué les va a servir? Siempre cuando se estudia algo, el médico, el profesional de salud dice, ¿y para qué me va a servir esto? ¿Para qué lo voy a usar yo algún día? Entonces recuerden, para mantener su equilibrio, su homeostasis, necesitan conocer ciertos términos, ¿no? De esfuerzo, no de esfuerzo de formación, de esfuerzo, de centro de gravedad, de control de sí mismos. Y esos son términos de equilibrio químico. Entonces acá un poquito más de lo que es, ¿no? Los factores que van a influenciar en la estabilidad del equilibrio, que es edad, sexo, actividad física, etcétera, y que nos van a permitir aplicar una fuerza, una direccionabilidad, ¿no? Y de acuerdo a esa fuerza externa va a producir estos movimientos para que puedan moverse los cuerpos y para que pueda cumplirse las condiciones de equilibrio que, como ven ustedes, quiere que se cumpla acción y reacción, pues tienen que hacer una sumatoria de todas las fuerzas que sea cero, ¿no? Y ahí hay varios ejemplos que ustedes utilizan esta aplicación de fuerzas, estas condiciones de equilibrio, ¿sí? Para poder, originar momentos de fuerza, para poder originar la caída, para poder originar la aceleración, ¿no? Y les he puesto ahí, segundo, varios ejemplos y varios links donde ustedes tienen que mirar y tienen que ver cómo se cumple la segunda ley de Newton. Ahí tienen un ejercicio, acá tienen otro ejercicio resuelto con su link correspondiente que está acá en esta partecita, donde el video está desarrollado tal cual lo desarrollan, muy bien explicado, para que ustedes, ¿no? Igual, ven, cada cosa que les pongo con su link, y les he pedido también que ustedes busquen más ejercicios donde se aplican fácilmente y están muy bien explicados por expertos este tipo de ejercicios para poder calcular, ¿no? Tanto la fuerza de tensión o poder calcular la fuerza aplicada o la aceleración o la masa de los cuerpos, ¿no? También ese concepto es importante para ver la tensión, la compresión. Eso les ayuda mucho a los tecnólogos médicos. Recuerden ustedes que siempre van a trabajar con este tipo de problemas de músculos, de huesos, los médicos con vasos sanguíneos. Entonces, en este ámbito del ejercicio físico se habla de elasticidad muscular. Elasticidad muscular. Entonces, ustedes lo van a ver en fisiología,
Sin embargo, no está de más que ya comencemos hablando, más o menos definiendo estos conceptos de lo que es esfuerzo, de lo que es deformación, de lo que es, ¿no? Cómo afecta a estos ligamentos, cómo afecta a sus tendones, cómo afecta a sus músculos, ¿no? Porque cuando se identifica el esfuerzo, ¿no? Estas fuerzas a las que está sometido el cuerpo, ¿no? Va a haber la interacción de unas sobre otras que va a permitir tomar cierta posición, ¿sí? Y poder dar ciertos movimientos, formar estos ángulos de flexión, de tensión, que se pueden calcular, y también se puede calcular el grado de deformación, ¿no? ¿A qué es igual? Cómo así afecta el grado de deformación a las partes del paciente, a las partes de la mano, o si es tan grave la deformación, para poder ver los tipos de deformación. Y cuando yo tengo los tipos de deformación, calcular tal vez estos, o sea, cómo se le puede ayudar, ¿no? Con ejercicios de torsión, tensión, compresión. Entonces ustedes van a ver que hay estos conceptos de lo que es el módulo de cizalladura, ¿no? Este esfuerzo, cómo así la fuerza sobre área se relaciona con estos movimientos, con este estrés que ocurre a nivel, miren, de acá de rótula, de este tipo de fracturas, que por lo tanto les va a ayudar a comprender a los que son de esta área de terapia física tal vez, ¿no? Cómo se cumple esto, ¿no? Y cómo también hay la ley de Hooke, que es la que esto va a aplicarse a estos fenómenos de flexión, de deformación, que va a permitir a ustedes comprender fracturas, cómo podría ser la aplicación de fuerzas para que se vaya acomodando, para que se vaya eliminando el dolor, ¿no? Y cómo puede ocurrir la tensión en este tipo, la comprensión en este tipo de fracturas, la torsión en este tipo de personas, ¿no? Para ver cómo así implica aplicarle una fuerza, y esa fuerza que acelere un cambio, y esa fuerza que permita, ¿no? Aplicar diferentes vectores, y con esos vectores ustedes puedan desarrollar una acción determinada. Miren lo primero que aprenden ustedes. Para evaluar la presión aplican una fuerza determinada, vertical. Para auscultar a un paciente, igual. Para la carrera de un atleta, entonces miren cómo se desarrollan sus músculos, cómo la fuerza que esté en una dirección va a producir un ángulo en el sentido contrario, ¿no? Entonces, todas estas propiedades de la fuerza, hay algunos ejercicios con su link correspondiente ya resueltos que están acá, y otros que también ustedes pueden apoyarse, ya están todos resueltos, ¿no? Esto voy a hacer al final, este centro de gravedad, que van a hacer la parte de la práctica, para que cada uno de ustedes encuentre su centro de gravedad, ¿sí? Y podamos determinar la simetría o la asimetría, ¿no? En nuestro mismo organismo, en nuestro mismo cuerpo, lo van a hacer ustedes por grupos, y la presentación individual, para poder desarrollar y encontrar el centro de gravedad, ¿sí? Y el equilibrio de nuestro cuerpo, que tiene que ver obviamente con la estructura anatómica, con las posturas, con la edad, con el sexo, porque esto nos va a servir a nosotros entender, ¿no? Qué deporte debemos practicar, entender nuestro centro de equilibrio, nuestro centro de gravedad, ¿no? Y también podemos complementar estos conceptos de biomecánica, podemos complementar con varios links que les estoy pidiendo. Busquen, apoyen, ¿no? Porque no es cuestión de, o sea, buscar un video. Hay videos desarrollados, ya les dije, por personas expertas que manejan muy bien este tipo de aplicaciones, y que les pueden explicar perfectamente para poder comprender estos conceptos
de lo que es fuerza, biomecánica y energía. Entonces, hasta aquí es la primera parte de lo que es la introducción de los conceptos y luego les voy a pasar a explicar lo que es la tercera parte del contenido, que sería sistema internacional de unidades. Entonces, cuando yo hablo de sistema internacional de unidades, me debo referir a estas. Miren ustedes, cada cierto tiempo en el mundo hay convenciones que se llama Convención del Metro. Y estas conferencias de pesas y medidas, ¿sí?, que está desarrollada por esta Oficina Internacional de Pesas y Medidas, un Comité Internacional de Pesas y Medidas. En total hay 10 comités que forman parte de ese tratado entre países, que son 50 países que se reúnen y se reúnen con funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones específicas? ¿Sí? Miren, acá están algunas que les he puesto hasta cuando yo tuve, ¿no? O sea, no he buscado últimamente la última reunión, pero así como miren, desde 1800, en diferentes países, en diferentes lugares, se van dando esas conferencias, ¿no? Entonces ya miren acá la 24ª conferencia del 2011 y así, ¿no? En el Perú, miren, o sea, también ha estado en nuestro país el 2018, ¿no? Y ahora el 2023 me imagino que ya hay nuevos cambios que sería bueno que ustedes de repente los puedan analizar, los puedan ver y los puedan leer, ¿no? ¿Eso qué significa? Se reúnen estos comités para examinar acuerdos que aseguren el mejoramiento y divulgación del sistema internacional, para validar los avances y los resultados y las nuevas determinaciones metrológicas, ¿no?, para asegurar la uniformidad mundial de las unidades de medida, para establecer patrones, escalas de las principales magnitudes físicas y que sea respetado internacionalmente. Entonces, tiene muchas funciones estas reuniones, estos acuerdos, y nosotros tenemos que conocer las unidades base, es decir, el metro, unidad de longitud, kilogramo, unidad de masa, segundo, unidad de tiempo, Kelvin, unidad de temperatura, mol, unidad de cantidad de sustancia, ¿no? Y ahí tienen ustedes los símbolos, las unidades y la magnitud correspondiente. Entonces, darle una mirada, tenerlos a la mano para cuando se necesite. Y ahí tenemos las equivalencias. Hay unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero que se aceptan y estos valores se siguen aceptando, que una hora tiene 60 minutos, tantos segundos, ¿no? Se aceptan, ¿no? Ahí tienen varias, les he puesto varias que no pertenecen al CSI, al sistema internacional, sin embargo, se sigue aceptando estos valores. Y cuando se hace un estudio utilizando estos valores, ¿no? Cuando hace un estudio, entonces hay que recomendar que en caso de no ser usadas en documentos técnicos, se especifique su relación con las unidades del sistema internacional. Como ven, es necesario que estas unidades, ¿no?, que no están en la divulgación científica, pero es preferible o no las usan y si las usan aclaran, ¿no? Entonces es necesario que ustedes se manejen, manifiesten. Ustedes van a ser investigadores del futuro, tienen que tener a la mano, ¿no?, el desarrollo de esta divulgación mundial, cómo se acepta en otros países para que no sea devuelto su trabajo. Y aquí algunos submúltiplos de lo que estamos, les he puesto de amarillo porque estamos en la era nano. Ya pasará, ¿qué vendrá? La era Fento, la era Pico, ¿cuál vendrá? Entonces, ahora estamos acá, ¿sí? Y también deben recordar que nosotros trabajamos con sistemas CGS, MKS. Poco el sistema inglés, sin embargo, sí lo conocen, ¿no? Entonces, estos sistemas CGS, cuando están en gramos, centímetros segundo, kilogramos, metro segundo, pues vamos a aplicar utilizando también estas equivalencias de longitud, de masa, de volumen, para poder resolver los ejercicios que están en la tarea, que están en la práctica número 1. Vamos a utilizar esto, que ahí va a estar también consignado. ¿Y para qué nosotros, aparte de eso, qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar precisión y exactitud en los resultados.
¿Qué significa eso? Miren. Si yo digo que en esta campana de Gauss, que el medio se llama 20, eso se llama exacto. El 20 que todos queremos se llama exacto. Pero, ¿qué sucede si yo tengo este valor, ¿no? 21, 21, 21, 19, 19. Entonces, eso va a ser preciso. Lo más cerca que esté al valor real se llama preciso. Y el valor real, el verdadero, se llama exacto. Y eso lo podemos ver acá, miren. Estoy diciendo que ¿quién no quiere 20? Fácil memorizarse el 20. El 20 es el valor exacto. Entonces, este señor se ha sacado 20, 20, 20, 20, 19. No está saliéndose un poquito. Este valor es preciso, este émbolo es preciso y exacto. Los 5 valores han caído en el émbolo, en el medio, en el 20, en el valor real, ¿no? Lo que me da precisión y me da exactitud. Pero miren, este tiene 19, 19, 19, 19, 18, 19, pero no llega a 20, que es el valor real. Este es preciso, pero no es exacto. Y sin embargo, acá miren, solo uno llegó al 20, el otro tiene 14, 11, 10, 9. Nada, muy dispersos. ¿Qué significa? Que esto no es ni preciso ni exacto. Entonces, 20, exacto. Los valores que se acercan a 20 y se repiten varias veces, preciso. ¿De acuerdo? Eso es precisión y exactitud. Debemos cometer pocos errores. Hay muchos tipos de errores, muchos tipos de errores. Por ejemplo, hay error absoluto, ¿no? Hay error relativo. Hay que familiarizarse con este error relativo, que es el valor experimental menos teórico entre teórico por 100, el valor absoluto. Porque también hay errores accidentales, hay errores sistemáticos, ¿no? Pero nosotros debemos cometer el mínimo porcentaje de error para que nos dé el máximo porcentaje de rendimiento, porque el porcentaje de rendimiento es igual a 100 menos porcentaje de error. Si esto vale 2, ¿qué porcentaje de rendimiento? 100 menos 2, 98%. Pero si esto vale 90, 100 menos 90, 10% de rendimiento, significa que estamos perdidos. En todo lo que hagan, su eficiencia, su rendimiento debe ser pues 90, 95, 98%, ¿no? También es importante que ustedes sepan expresar sus resultados, ¿no? Ya saben, no cometen errores, saben de precisión y exactitud, hay que expresar bien los resultados. Y para expresar los resultados necesitan notación científica, es decir, no expresar 0,000054, sino expresar 5,43 por 10 a la menos 4. ¿Ve? En vez de poner 0,0054, 3, ustedes ponen 5,431 por 10 a la menos 4. ¿Cómo pondrían 1.000.000? 10 a la menos, 10 a la 6, no 10 a la menos, sino 10 elevado a la sexta. Entonces, ustedes pueden expresar las cifras significativas, ¿sí? Siguiendo estas reglas, ¿sí? Y eso les va a servir para hacer la notación científica. Miren acá, de amarillito, y sus compañeros me han dicho que hay un error. A ver, ustedes indiquen cuál es el error. De los 3 amarillos, ¿cuál es el error? Profesora. ¿Cuál? El del medio, creo. Este. Sí, A ver el del otro. medio. A ver otro. El El tercero de es abajo. el error. ¿Por qué dicen el del medio? Ah, no, Este es, disculpe, profesora. Vi mal. este es el tercero, es el error. Debe ser menos 3. 2,345 por 10 a la 1, 2, 3. 10 a la menos 3. Ese es el error. Muy bien, entonces es bueno que ustedes sepan expresar con notación científica y que sepan también que hay que hay magnitudes, ¿sí? Y hay que saber medir, hay unidades y hay
magnitudes escalares con sus unidades correspondientes, ¿sí? Y también hay magnitudes vectoriales. Acuérdense, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? A que es igual la corriente eléctrica, amperios, que es igual el peso. Entonces, todas estas magnitudes vectoriales con sus unidades y magnitudes escalares con sus unidades, también las deben recordar ustedes hoy día. Otro concepto importante es la cantidad de calor que posee un cuerpo. Y la cantidad de calor que posee un cuerpo, que hablamos de temperatura, lo vamos a ver en la semana 4. Sin embargo, cuando estamos iniciando los conceptos principales, vamos a ver acá las escalas, cómo podemos expresar la temperatura normal. Esa temperatura que es 36,5, 37,5, entonces hemos visto un promedio de 37 grados, ¿no? Entonces, esto se expresa en diferentes escalas. Entonces, van ustedes a utilizar estas fórmulas porque es una de las preguntas de la tarea. Y acá les he puesto de rojo, ¿no? Esto que tenía el link, pero ha desaparecido, no lo he copiado. ¿No? Me pareció muy interesante saber cómo el cambio climático, que ahora está, que ya no tengamos invierno, ¿sí? Que se está demostrando que cada década aumenta, cada año aumenta una cantidad de temperatura, que eso está originando, imagínense, sexo de las tortugas, el cambio climático condiciona el sexo de las tortugas. Me pareció interesante, a ver si lo buscan, lo leen y de repente nos ayudan con otras noticias de ese tipo que nos permitan reflexionar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Otro concepto importante es de la presión. Acuérdense que hay presión atmosférica, presión arterial, y ustedes como profesionales de la salud ya deben familiarizarse con estos valores, ¿no? Es importante y esto es la parte, la semana próxima, la semana 2, fluidos. Vamos a trabajar con propiedades coligativas de las soluciones. Y cuando hagamos eso, yo les voy a enseñar a hacer cálculos de presión osmótica. ¿Y para qué? Para que podamos corroborar estas componentes de los líquidos corporales, estas tablas, donde podemos calcular la presión osmótica en atmósferas, en milímetros de mercurio, y debe coincidir con estos valores. Si no coincide, significa que lo que estamos trabajando está mal. Entonces, eso es importante cuando nosotros hagamos, ¿no? La siguiente semana lo que es soluciones. La siguiente semana nos toca fluidos y soluciones y ahí vamos a aprender a hacer cálculos de presión osmótica, tanto en atmósferas, en diferentes solutos y en milímetros de mercurio. Muy bien. Como ustedes van a entrar a los laboratorios, tienen que estar preparados para utilizar materiales de vidrio, de porcelana, de madera, de metal, de plástico. Entonces, en Naturaleza 1, ustedes ya han visto lo que es un matraz Erlenmeyer para titulación, lo que es un vaso de precipitado, una probeta, han visto lo que es una bureta, un tubo de ensayo, lo que es un soporte universal, lo que son las pinzas, los tubos, las pisetas, todos hemos visto en Naturaleza 1 en algunas prácticas. Quiero recordarles que cuando hablamos de materiales de vidrio hay diferentes marcas de este tipo de estos materiales, dependiendo del laboratorio que lo fabrica. Uno de los buenos es el vidrio Pirex, que está fabricado para responder a altas temperaturas, ¿no? Entonces, los componentes del vidrio es un silicato de sodio y de calcio, ¿no? Este silicato de sodio y de calcio es componente de estos vidrios. Y hay diferentes tipos de vidrios y diferentes aplicaciones. De igual manera, hay diferentes tipos de plástico, ¿no? Generalmente conocemos el policarbonato, el poliestireno, el PVC, policloruro de vinilo, pero hay otros que hacen que sea un mejor o un plástico descartable, ¿sí? Poco usado. Cuando nosotros hemos hablado de pipetas volumétricas, ustedes también de repente lo van a utilizar esas pipetas en prácticas.
pero el día jueves he pedido que nos den una micropipeta, ¿no? Esa micropipeta, cuando ustedes hacen bioquímica, trabajamos con estas pipetas, con la propipeta. Acuérdense ustedes de esa bombilla que tiene 3 letras: aire, succión y eliminación, ¿no? Entonces hay así, como si fuera la jeringa, también hay otras. Ustedes van a trabajar con estas. Esas son diferentes capacidades de volumen, es decir, para 200 hasta 100 microlitros, hasta 200, hasta 500, hasta 1 mililitro. Hasta 1 mililitro tienen. Y hay diferentes puntas de color amarillo, cuando es menos de 1 mililitro, de color azul, ¿no? Diferentes tamaños, diferentes puntas, diferente capacidad, ¿no? Ustedes van a utilizar la micropipeta entonces. Y también vamos a tener en el laboratorio equipos que no se ha visto la vez anterior. Por ejemplo, vamos a conocer el microscopio, que ustedes ya lo conocen, pero ahí lo van a mirar y ustedes van a dibujar. Cuando ustedes vean así, en el informe me van a traer, ya, esta flechita le corresponde a los oculares. Muy bien. Esta flechita le corresponde a la base. Esta flechita le corresponde a tal parte. Entonces ustedes me van a ver, ¿no? El diafragma, van a ver las lentes, van a ver el macrométrico, el micrométrico, todas las partes de un microscopio, ustedes van a ponerle con flechitas para su informe. Van a ver un agitador magnético, van a ver que este agitador magnético tiene para poner la temperatura, para poner el número de vueltas, el número de revoluciones por minuto y colocar acá la muestra, es un agitador magnético. Un autoclave, ¿no? Igual para biología, se utiliza mucho para esterilizar material, para esterilizar muestras, es autoclave, tiene partes. Tenemos en bioquímica que van a utilizar este espectrofotómetro, esta centrífuga. Entonces, estos equipos que van a estar en el laboratorio, que vamos a verlos el jueves, ya los he pedido, ojalá que me los presten. Entonces, nosotros vamos a poder explicarles a ustedes, ¿sí?, las partes de ese equipo, y ustedes tienen que ver que todos los equipos tienen 4 partes. Es fácil comprender acá en este aparato donde ustedes todo bioquímica utilizarán. Todos van a seguir bioquímica van a utilizar este equipo para todas sus prácticas. ¿Cómo lo van a hacer? Miren, este equipo va a estar conectado a la corriente. Eso de conectar a la corriente se llama sistema de radiación. Esa corriente me va a dar luz de diferente longitud de onda, se llama luz policromática. Esa luz policromática yo debo elegir solo una longitud de onda. Entonces, la luz total tiene que ir a un prisma y en ese prisma tiene que refractarse. Y cuando se refracta, se eliminan las ondas excepto una. Eso se llama haz monocromático. Esa longitud de onda al 100% calibrada viene a la celda donde está la muestra. Esa muestra tiene grupos que absorben luz, se llaman cromóforos. Absorbe luz, pero hay luz, no todo lo va a absorber. Hay luz que no es absorbida, que va a pasar a un sistema de detección. Miren, radiación, monocromador, detección. Ese sistema de detección es una celda que va a captar la señal luminosa. Sí, va a captar, la junta y luego la multiplica. Y cuando ya está multiplicada, la manda a leerse en una escala, ¿no? Entonces, tiene 4 partes los equipos: el que me da la energía, el que me selecciona, el que detecta y el que lo lee. Todos los equipos tienen 4 partes. Acá la centrífuga, ¿no? Ahí miren, están las partes de la centrífuga, los cuidados que se tiene que tener con una centrífuga, ¿no? La tapa, que como es su tapa, como esto así estudian los de tecnología médica en el curso de metrología. En ese curso se estudia qué cosas son los fenómenos de ultracentrifugación, qué cosas son, cuál es la forma correcta de usar estos aparatos, ¿no? Por eso se llama instrumental, química instrumental. Igual en el uso de las balanzas, nunca se pesa sobre el platillo, nunca se pesa una sustancia líquida ni corrosiva, no se puede ensuciar estos tornillitos que están acá porque
Nadie va a desarmar la balanza. Entonces, cuando ustedes ensucian eso, se moja, se oxida, y si se oxida, se malogra, se desnivela, se descalibra, ya no sirve. Ya no sirve. Igual acá vamos a ver las estufas, el baño de María. No puede tener poca agua, tiene que tener una cantidad de agua para que la muestra esté ahí por largos periodos de tiempo a la misma temperatura. Quiero eliminar solvente, pues no lo ponemos a la estufa. Quiero medir pH, tengo este equipo que se llama pHímetro o potenciómetro. Quiero medir la cantidad de sólidos disueltos, veo conductividad. De todo esto que ustedes están viendo, equipos que tenemos en el laboratorio, ¿sí? También tenemos una cámara para realizar electroforesis. ¿Para qué se realiza la electroforesis? Miren ustedes cómo decir, acá tienen un gel y en ese gel se le hace huequitos. En esos huequitos se prepara la muestra en un buffer y luego ustedes van a poner la muestra en estos peines, en estos huequecitos que están acá, pero en uno de ellos van a poner un plásmido, es decir, van a poner una secuenciación conocida de ADN, por ejemplo, que ya saben su peso molecular, que ya saben su secuenciación de bases. Entonces, cuando ustedes echen la muestra, entonces le va a dar al final estas marcas, ¿ven? Entonces yo digo, allá, en este ladito de mi peinecito he puesto mi plásmido, mira qué bonito ha salido, está purificado, tiene las pares de bases bien determinadas. Pero esta es mi muestra desconocida y yo me fijo que no tiene, miren, tiene comparación esta, a la misma altura, del mismo tamaño. Ah, entonces mira, esta proteína pesa 30 kilodalton. Significa que podría, como ya yo sé quién es esta, entonces podría ser esta proteína y la verifican en otro lado. Para eso sirve la técnica de electroforética. Pero hay una técnica muy similar que es la técnica cromatográfica, que utiliza igualito, miren, pero la cámara ya no tiene peines, ya no tiene huequitos, simplemente es un pedazo de papel filtro o un vidrio con sílica gel. Entonces nosotros bien fácil, la cromatografía tiene 3 partes, fase móvil, fase estacionaria y muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos en una cámara de desarrollo una fase móvil. Digamos que yo quiero determinar una carne de un animal desconocido para ver si tiene aminoácidos esenciales. Entonces mi muestra problema la voy a poner en una esquina y acá voy a poner aminoácidos esenciales que me han dicho que contiene esa carne. Entonces al final, cuando ya se ha mojado, porque el solvente que estaba por debajo de la muestra la arrastró hasta acá, hasta frente de solvente. La secamos, le echamos un revelador para que me dé, por ejemplo, ninhidrina me da moradito, ¿se acuerdan? Me da color morado. Yo tengo mancha morada acá, y yo puedo, por comparación, puedo decir, ah, mira, me ha dado a la misma altura, significa que sí tiene este aminoácido esencial, porque este es el puro, el patrón, y esto es la muestra. Entonces, por comparación, saben quién es. Si ustedes me da unas manchas donde no hay ninguna comparación con el patrón, entonces ustedes miren desde donde empezaron hasta donde salió la mancha. Eso se llama A, 2 centímetros. Y luego desde donde empezaron hasta donde se mojó, 8 centímetros. Dividen cuánto es 2 entre 8 y sacan un valor. Ese valor, que es de la división de dividir A entre B, o sea, 2 entre 8, voy a buscar en tablas y voy a decir, ya, ¿cuánto es 0,2 entre 8? Ese valor corresponde a tal aminoácido. Eso se llama factor de retención. Entonces, como ven, estos equipos son fáciles de manipular y la técnica ya está descrita. Entonces, ustedes lo único que tienen es leer la técnica, preparar sus materiales, hacer correr su muestra y saber interpretar. ¿No? También hay una cromatografía de columna, que también tiene las 3 partes, fase móvil, estacionaria y muestra. Pero ahora la fase estacionaria es una resina que saca de color anaranjado. La fase móvil va a ser el agua que va a arrastrar agua potable, que tiene calcio, que tiene magnesio. Entonces, en esa resina se van a quedar el calcio y el magnesio y por acá va a pasar el hidrógeno. Se llama resina de intercambio catiónico.
igual puede ser la energía, la resina de intercambio aniónico, y todo este aparato se llama cromatografía de columna. Muy bien, vamos a revisar el día jueves los equipos que habrá en el laboratorio, pero también deben recordar ustedes, ¿no?, que van a utilizar con esos equipos reactivos químicos. Y ustedes tienen que familiarizarse con la calidad de reactivos químicos. Es decir, tienen que saber cuál es un reactivo, grado reactivo, proanálisis, ¿no? ¿Qué calidad a ustedes le conviene tener para poder garantizar su técnica, garantizar su estudio, garantizar sus resultados? Tienen que saber conocer qué tipo de disolvente de alta pureza es para estos equipos que cuestan miles de dólares. Para estos equipos que cuestan tan caro, no se usa así nomás con cualquier reactivo. Si ustedes quieren, están a cargo de una posta, de algún hospital, y a ustedes les piden información, no pueden decir, ay, bueno, eso pídele a otro. Ustedes tienen que siquiera preguntar y decir qué equipo es. Cromatografía líquida de alta performance. Allá, muy bien, acá necesitamos traer un disolvente especial para que no se malogre mi equipo, para que mi técnica sea la adecuada, para que mis resultados sean confiables, precisos y exactos. Entonces, es bueno saber eso y es bueno saber a qué temperatura guardar. Hay reactivos que se guardan a menos 20 grados. Entonces, ustedes no lo van a guardar a menos 20 grados en su frigider de casa, porque no tiene esa temperatura. Entonces, necesitan verificar, chequear que sean deep freeze o que sean, ¿no?, en este rango, ¿no? En este rango, ¿para qué? Para que puedan ustedes asegurar que sus muestras, que sus reactivos, que sus solventes estén a la temperatura recomendada. Recomendada. También es importante que conozcan cómo se pide un equipo, cómo se pide un kit, cómo se pide un reactivo. Entonces, existen formatos, pero en esos formatos tienen que ver el nombre del producto, tienen que ver la cantidad, la información, tienen que ver si es que ese producto va a ser traído vía aérea, vía terrestre, vía marítima, porque el que lo compró ustedes pagan antes de que suministren el reactivo, y sin embargo, si viene por vía terrestre y el calor no es el adecuado, pues cuando llegue acá a ustedes no le va a servir de nada. Entonces, todas esas condiciones tienen que considerar en la solicitud de reactivos y de kits para trabajar en el laboratorio. Porque acuérdense ustedes que hay reactivos que no deben inhalar, ¿no?, que sus envases deben ser adecuados y revisados constantemente, que no se puede utilizar sustancias inflamables, que nunca se pipetea con la boca, ¿no?, que nunca hay que tener mucha precaución en el uso de solventes orgánicos como el benceno, que produce leucemia. Entonces, si ustedes no conocen las características, la peligrosidad, cuándo es peligroso, cuándo es altamente peligroso, cuándo es corrosivo, cuándo es explosivo, tóxico. Entonces, si ustedes no conocen estas etiquetas de seguridad, si no conocen esos conceptos, van a tener problemas, ¿sí? Tienen que considerar que cuando se trabaja en el laboratorio nunca se deja sucio los equipos, las mesas, los platillos de la balanza, ¿no? No desechar basura, saber el lugar donde se desechan los diferentes tipos de residuos, ¿sí? Y obviamente tener cuidado con su persona, con sustancias peligrosas. Entonces, esto es importante, la recomendación para ustedes que van a trabajar con laboratorios reactivos químicos, y sería esto, por eso he visto conveniente ponerles en la primera clase para hacerles la recomendación y no digan, no me dijeron, no me dijeron. Esa es la parte teórica, digamos, y la parte práctica es uno más simple, ¿no? Entonces es una cosa que ustedes lo van a hacer en 15 minutos, en 10 minutos. Van a resolver ejercicios aplicando las equivalencias
en el Sistema Internacional de Unidades. Ahí les he puesto algunas para que recuerden las equivalencias y les he puesto algunos ejercicios. Les he puesto algunos ejercicios ya casi resueltos para que ustedes no tengan dificultades. Por ejemplo, ¿qué volumen en mililitros ocupan 125 gramos de alcohol, cuya densidad es 0,789 gramos por mililitro? Ahí les he puesto la formulita. Ya tengo la densidad, 0,789, ¿no? Ya tengo la masa. Entonces pueden calcular el volumen, ¿verdad? Calculan B y ya tienen la respuesta. Igual, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono están en un litro de aire a condiciones normales? Si el contenido en volumen es 0,03%. Entonces ya están bien resueltos. 1 litro de aire por 0,3 en 100, por una mol que ocupa 22,4 litros y por una mol de CO2 que equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces ustedes ya tienen la respuesta operando, obviamente. Igual acá, si el mercurio es 3 veces más pesado que el agua, ¿qué volumen en pulgadas ocuparán 34 libras de mercurio? Entonces, 34 libras y una libra equivale a 453,6 gramos, ¿sí? La densidad, 1 mililitro pesa 13,6 gramos, ¿no? Y 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, una pulgada es igual a 2,54 centímetros al cubo para eliminarle cubo y van a tener la respuesta, ¿no?, del volumen del mercurio. Igual acá, miren, la densidad del agua es 62,4 libras por pie cúbico. Vamos a convertirlo en gramos, como nosotros lo expresamos. Entonces ya saben que una libra es 4,56 gramos y un pie es igual a 30,48 centímetros. Entonces ya pueden desarrollar y ustedes pueden expresar la respuesta para presentar el día jueves. Igual acá ya les he hecho, ya está la notación científica, 5,43 por 10 a la menos 4, 2,34 por 10 a la menos 1, acá 2,15780 por 10 a la quinta, y ahí tenemos la notación científica de diferentes valores. Igual las fórmulas para calcular la temperatura de 37 grados, ¿no? Y ustedes tienen esta partecita que está acá, que también es nueva. Miren, 49,5% de carbono van a dividir entre 12, 28,9 de nitrógeno entre 14, 5,15 entre 1 y 16,5 entre 16. Sacan ustedes la masa y la corroboran con la respuesta. Igual acá, este se llama calor específico, que es igual a masa por calor específico por incremento de T. Entonces yo digo, ya me dan la masa que es 100 kilos, ¿no? Me dan el incremento de T que es 200 a 10 grados, o sea, 200 menos 10. Y me dan el calor específico del plomo, pero me dan en calorías y lo que yo tengo la masa es en kilogramos. Entonces, estas calorías debo pasar a kilocaloría por kilogramo. Entonces, ustedes multiplican y van a tener 30,6 kilocalorías por kilogramo grados centígrados. Entonces, una vez que tengan esto, desarrollan y tienen su respuesta. Entonces, estos ejercicios que están acá, ya es el último que les he hecho, lo van a presentar el día jueves, pero de manera personal. Pero van a aumentar uno de estos que está acá. ¿Dónde está? Van a aumentar esta práctica de centro de gravedad. ¿Dónde? Acá. Esta parte que está acá van a aumentar, que es un ejercicio que lo van a hacer en grupo, pero lo van a presentar en forma individual, porque el delegado me dijo que ustedes tenían las prácticas del año 2022. Y ahí hicimos esta práctica, en la primera práctica número 1, ¿no? Se hizo, miren, adecuar estos pliegos de papel, ¿sí? Ahí se pone la figura de ustedes, que es dibujado con sus compañeros, ahí una silueta. En esa silueta se tiene que tener eje X y eje Y reglado,
Luego, en esa silueta se va a marcar estos puntos, ¿no? En la mano derecha, la pierna, en el tronco. Y una vez que ya tenemos los puntos, se va a medir cuánto hay de acá para acá y de acá para acá. Medir. Y esas medidas se va a pasar a la tabla. Una vez que tengamos todo eso desarrollado, vamos a sumar la sumatoria, ¿sí? Y vamos a hacer una conclusión. Vamos a la intersección del eje X y eje E y hallar el centro de gravedad de cada uno de ustedes. ¿Y cuál es la importancia? Mantener el equilibrio. Y mantener el equilibrio en todo. ¿Somos un equilibrio nosotros? Sí. Si varía ese equilibrio, ya fuimos. Entonces es importante que ustedes lean y hay videos. O sea, busquen videos si no lo comprenden y hay videos con los cuales pueden ustedes preparar esta parte de lo que es el centro de gravedad para comprender el equilibrio químico en cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que les he preparado. Voy a dejar de compartir para poder conversar con ustedes. Es lo que les he preparado en la primera semana, en la primera clase de en la primera clase de Ciencias de la Naturaleza 2. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a conversar para ver la presentación, ¿no? El día jueves de 2 a 4 y de 4 a 6. Dígame, señorita Ángela. Sí, profesora, muy buenas noches. Como usted dijo, eso de la práctica de sistema internacional, los ejercicios para presentarlos, normal lo podemos presentar de manera manual, ¿verdad, profesora? Sí, no hay problema de manera menor, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente si lo hacen de manera manual o lo hacen de máquina. No es para mí, no es indiferente. Con tal que se pueda leer perfectamente lo que están haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Camila, dígame. Sí, profesora, buenas noches. Quería consultarle el último documento del centro de gravedad. ¿Cree que me lo pueda pasar a mi WhatsApp para yo pasárselo a mis compañeros? Por supuesto, claro que sí. Te lo voy a pasar. Envíame un WhatsApp. Yo te voy a pasar todo lo que tenga. ¿Qué no tienes? Más bien es lo que me tienes que decir. No, los demás documentos que presentó sí los tenía. Solamente me falta este centro de gravedad. Ahí, entonces te lo paso. Envíame un WhatsApp para mandártelo de una vez. Ya, está bien. Gracias. Ya. ¿Es tu teléfono? ¿Es 885? ¿Me escuchas? Mi teléfono no, el mío es 957-270. Se lo envié al chat hace un momento. Ay. Pero mándame un WhatsApp para mandarte la clase. Envíame un WhatsApp en estos momentos. ¿Me podría pasar su número, por favor? A ver, 995-225691. 995-225691. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí está, a ver. Sección 10 dice, ¿no, hija? Sí, sección 10. Ya está. A ver, ya te he mandado centro de gravedad, fíjate, ¿te llegó?
Sí, podría mandar las dos también porque creo que hay ligeras diferencias con las que yo tenía, por si acaso. A ver. Ya, muy bien. Ahí está. La otra es, un ratito, práctica 1. A ver, revisen, por favor. Ya está. Ya les he mandado, tanto a la sección 9 como a la sección 10, Centro de Gravedad y Práctica 1. A ver, revisen, por favor, para que lo digan. Revisen. Avísenme si les llegó bien. Creo que a mí me ha enviado los dos documentos de centro de gravedad. Ah, a ver. Ah, creo que sí, ¿no? Práctica 1. Centro de gravedad. A ver, vamos a ver el otro documento. Naturaleza 1 tiene que decir práctica número 1. ¿Estás seguro? Creo que se ha cambiado. A ver, mira ahí el sistema internacional porque no está. Tiene que decir uno sistema internacional. No, uno es sistema internacional, hija. Te he mandado sistema. A ver, revisa, por favor. A ver, vamos a ver acá. Revisa si te acabo de mandar sistema internacional. Sí, justo ahorita me acaba de llegar. Ya. Ya, muy bien. Entonces ahora ya tienen material de la práctica. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Todo está claro? Profesora, con respecto a los grupos, la división de grupos, ¿cuántos grupos desea? ¿4 grupos de 8? 4 grupos están haciendo todos, 4 grupos. Ok, soy. ¿Cuántos alumnos son? Son 30, como les acomode, 4. Y el día de la práctica, el grupo 4 se divide entre los 3 grupos, entre el grupo 1, 2 y 3. Digamos que son 6 alumnos o 7 alumnos del grupo 4, entonces 2 van al grupo 1, 2 van al grupo 2 y 3 van al grupo 3. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Qué más preguntas, chicos? Pregunten. Profesora, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Dime. Para este jueves que tenemos nuestra primera clase en el laboratorio, tendríamos que llevar impresos los protocolos, como siempre, ¿verdad? Sí, la de la parte de la práctica 1, de la que está en Word nada más. Nada más. Listo. Gracias, profesor. Solo van a aumentar ahí lo que es la parte de... Van a aumentar ahí lo que es la parte que les dije de centro de gravedad. Lo hacen grupal y después cada uno lo presenta en forma individual, siempre en forma individual. Vamos a darle unos días de plazo al profesor que están contratando, hija. Si es que no, igual ya yo les hago un classroom para compartirles hasta que les contraten, hasta que se solucione, porque yo no, la verdad, no veo que les esté afectando mayor cosa porque ustedes están haciendo la clase teoría y van a hacer la práctica separado, entonces no sé en qué les afectaría, ¿no? O sea, hasta que les consigan un profesor, no tengamos que mucha pena, les indico que tengan paciencia, no ha sido parte mía, yo he coordinado y la señorita esta ha renunciado el día que hemos empezado la clase. Entonces, muy irresponsable, si no quería trabajar, pudo decir antes para buscar otra persona.
pero ella esperó tranquila, y el día que íbamos a empezar, que hubo la primera reunión, no vino. La llamé varias veces, no respondió. Cuando me respondió me dijo, es que no voy a dejar. Entonces se llama ser irresponsable, pero bueno, ¿qué se hace? Ahora hay una persona, ya les he dicho, que quieren que la reemplacen, pero ella es administradora. O sea, yo no sé si ella pueda hacerles la práctica, pueda hacerles la clase de lo que es biofísica, ¿no? Porque tal vez ecología tal vez puede adecuarse, ¿no? O sea, cualquiera se adecua a lo que son términos teóricos. Pero biofísica ahora es fácil, ¿no? Pero a medida que va avanzando ya viene termodinámica, ya no es tan simple. Entonces, no sé, la verdad. Hay que ver que también estoy de repente yo muy, o sea, la estoy calificando antes de tiempo. No lo sé, no lo sé. Pero yo le he dicho al doctor que consiga pues un docente a la altura de los sanfernandinos. Entonces esperemos que sí consiga. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten ahora que estamos con tiempo. No pregunten. No hay nada que decir. Entonces ya nos vamos nomás. ¿No? Todo está claro. Dime, Xiomara. Sí, profesora. Entonces, todas las semanas se va a estar manejando este horario de 5 a 8, ¿verdad? Y es que no viene el profesor. Si viene el profesor, ustedes tienen que empezar de 2 a 5, de 5 a 8 la sección 10. Ah, ok, profesora. De 2 a 4 y de 4 a 6 la práctica. Pero hasta que no venga ese caballero, estos señores, esta profesora o profesor que va a venir a reemplazarme, por eso todavía no he creado Classroom. Por eso todavía no puedo yo, ¿no? El profesor que les corresponde de repente tiene otros acuerdos que son diferentes a los míos. Y por eso yo no puedo tomarme la libertad de coordinar, o sea, con mucha voluntad yo les estoy haciendo para que no pierdan, para que no se queden, porque todos debemos ir a la par, a la mano. No puede ir uno sí, el otro no hacer clase porque no tiene profesor, así no es. Entonces yo soy la responsable y estoy asumiendo mi responsabilidad para con ustedes, para que no se atrasen. Entonces eso es. Me gustan esos corazoncitos. Ya pues, chicos, entonces nos vamos a quedar acá. Si no me quieren conversar conmigo, si no me quieren preguntar nada, entonces ya me voy. Cuídense mucho. Dime, Adrián. Ah, se animó Miguel. A ver, Miguel Alejandro. Sí, lo del centro de gravedad es para este jueves o es para el otro. Caramba, a ver, ¿qué díganle las delegadas? Este jueves, si no me Para llevas este tarea, jueves. no ha sido a práctica. Miguel, este jueves tienes que irte y entrar al laboratorio con tu hoja. Si no, no has sido, no tienes asistencia. ¿Claro está? Dime, Alejandro. Profesora, en el centro de gravedad vi que había una foto de un compañero ahí echado. Cada grupo Eso vas tiene a hacer que, tú te echas y te enamoras, te haces tu silueta. ¿eso se hace en el mismo jueves o ya tenemos que No, tener eso hecho? ya lo tienen que hacer en grupo. Ah, ya. O sea, todo lo presentan el jueves solamente vamos a ir a saludarnos personalmente. Van a ir a conocer el ambiente donde van a trabajar en lo sucesivo, van a ir, debemos hacer esta primera parte que ya le hemos avanzado, pero esta primera parte ustedes manejan, ¿qué necesidad tienen de ir a hacerlo allá? ¿No han visto ustedes que ya les he dejado como a niñitos ya? Esto, todo les he puesto así con X y Y para que simplemente agarren su calculadora y razonen, nada más. Entonces no hay mucho que tengan que ustedes que sufrir para desarrollar, ¿o sí? Pregúntenme, por eso les estoy, si tienen alguna duda, pregúntenme. Para eso es el profesor, tienen que resolver todas las dudas que tengan sus alumnos.
En eso consiste nuestro trabajo. ¿Alguien quería participar y le corté? Creo que tú, Ángela. Ah, sí, profesora. Respecto a los materiales que tenemos que siempre pues llevar al laboratorio, todos tenemos que contar con todos los materiales porque tengo entendido que en el primer ciclo nos pedían el guardapolvo respectivo, la cofia, los guantes, los lentes. Esa semana no tienes que llevar nada excepto tu mandil. Ok. La siguiente semana, sí, más bien van a tener que llevar su papel toalla, que ya deben comprarse y deben tenerlo para ustedes. Lo utilizan, lo cuidan. Una franelita para que puedan trabajar, limpiarse las manitos. O sea, siempre es bueno tener esas cosas como parte de su cuidado, digamos, ¿no? O sea, no para que se quede ahí. Si ven que no hay jabón, ustedes tienen que llevar un jabón para que puedan lavarse las manos. Y lo guardan, así chiquititos, esos que hacen en el hotel, igual lo guardan. La situación es que también tienen que cuidarse, ya habíamos dicho, ya les he leído yo, de dar el trabajo de todas las precauciones que deben tener en el cuidado de reactivos, de materiales, de equipos, ¿no? Entonces ustedes tienen que cuidar su salud, su persona, sus compañeros, y para eso una franela, si no tienen franela, un polo viejo lo cortan bien bonito y llevan un pedazo. Yo no tengo ningún inconveniente, el problema es que ustedes se acomoden y que tengan con qué trabajar, con qué secarse las manos, con qué lavarse las manos, ¿no? Porque los tubos de ensayo, eso da la facultad. El reactivo que les voy a poner, las prácticas son bien sencillas. He mandado a pedir equipos de difusión gaseosa para hacer la práctica 3 de gases, ¿no? He mandado a pedir equipos de difusión gaseosa, he mandado a pedir equipos de esa parte, porque con mis secciones vamos a hacer la práctica, la teoría de gases, vamos a hacerla, vamos a hacerla en aula invertida. Entonces, como ya tenemos los 4 grupos, si es que seguimos conmigo y todavía no hay profesor, igual ustedes van a hacer aula invertida. ¿Qué significa aula invertida? Significa que ustedes van a exponer, por ejemplo, le toca la ley de Boyle, le toca al grupo 1, la ley de Graham le toca al grupo 2. Entonces ya tienen una nota de exposición, la cual voy a promediar con su nota de informe para que suban su puntaje. Entonces, eso voy a hacer con mis secciones. Si yo sigo con ustedes, van a tener que hacer la misma metodología, ¿no? Porque la verdad es que todavía no les quiero dejar tareas, ni quiero hacer nada, porque de repente va a venir un profesor que piensa diferente, entonces hay que respetar la autonomía, ¿no? Entonces, ustedes también, lo que yo quiero es que mientras más practiquen, más nos apoyamos, llevemos mejor el curso. Igual yo le he dicho a sus compañeros los delegados que de repente si ustedes trabajan bien, si veo interés, les vamos a dar previamente las diapositivas de las cuales se planteará el examen, o de repente les vamos a tomar un examen virtual para que tengan una idea cómo vienen las preguntas y ustedes ya vayan a sacarse 20, ¿no? Porque eso sí, yo soy muy permisiva en el aspecto de que tienen oportunidades, pero el que no pasa, no pasa, ¿no? Ahí soy un poco terca, ¿no? Yo les doy oportunidades que ustedes me pidan, pero si llegado el momento ustedes no las aprovechan, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, eso es para todos, no solamente para mis secciones, para todas las secciones. Así como nos hemos reunido ayer, nos reunimos, hacemos repaso, ustedes buscan otro profesor de repente que les haga repaso. Todo eso se permite con tal que ustedes se preparen bien para poder rendir su examen teórico y práctico, ¿no? Entonces no va a haber problemas en ese campo. Pregunten alguna pregunta, me sigo ofreciendo y ustedes no me preguntan nada. Pregunten, chicos, con mucha confianza. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? A ver. Dime, Piero. Ah, sí, profesora. Entonces ya lo tendríamos que traer ya casi todo listo, pues, ¿no? La Es resolución de todos todo. los problemas. ¿Qué es todo? Si ya está hecho casi más de la mitad.
bueno, las pequeñas partes que faltan Ah, del centro de ya, gravedad. muy bien. Entonces, eso no es gran todo, ese es un poco lo que les falta. Ya vayan ahorita, vamos a terminar a las 7 o a las 8. ¿Qué hora es? Las 6:46. 6:46. Ya vamos a terminar a las 7 para que vayan y aprovechen de la formación de grupos porque me tienen que dar las delegadas, me tienen que dictar los grupos, no sé si ya me van a dictar o todavía lo dejamos pendiente para que ese día me lleven los grupos. ¿Ya tienen chicas ya separado por grupos? Los grupos ya están hechos. Entonces pásenmelos a mi WhatsApp los grupos. A ver, me van a dictar. Díctame por favor la sección 9, ¿ya? Díctame solo el primer apellido. ¿Quién está en el grupo 1? Profesora, se lo envío a su WhatsApp. No, díctame porque voy a tomar asistencia. El grupo 1. Ah, ya. Igual Todavía falta ordenar porque corregimos, habíamos hecho primero 5 ya, grupos. la sección 10. El grupo 1. Ya, profesora. A ver, el primero es Álvarez Ya, Medina. El segundo, González. ya. Solo el primer apellido. Tercero. Guamesa. Ya. Otro. Carrasco. Ya, Canales. ya, Chirinos. ya, Cóndor. ya. Y Palomino. Muy bien, mi sobrina Palomino. El grupo número 2. Ya. Fabián. Fabián, Ortiz. Ortiz, Paucar. Paucar, Vázquez. Vázquez, Zabaleta. Zabaleta, Quispe. Quispe, Rivera. Rivera Y Colán. y Colán. El grupo 3. Cipriano. Adriano, Guaita. Guaita, López. López, Medina. Medina, Valdivieso. Valdivieso, Ailas. Ailas, Yupanqui. Yupanqui Y Yabar, que soy yo. y Yabar. El grupo 4. El grupo 4 es Soto. Soto, Ventosilla. Ventosilla, Vicente. Vicente, Palomino. Palomino. Palomino, ¿qué más? Palomino, Palomino. A ver, un momento. Ella es. Palomino Chávez. ya, Yuribilca. ya, Suta. Suta, Y Guamaní. Guamaní. Muy bien. A ver, por favor, me responde. Álvarez. Presente, profesora. Ya. González. Falta, le estoy poniendo. Guayguamesa. Presente, profesora. Carrasco. Presente, profesora. Canales. Presente, profesora. Chirinos. Presente, profesora. Cóndor. Presente, profesora. Palomino. Palomino Presente, Morales, profesora. ¿no? Martínez. Palomino Martínez. Muy bien. Fabián Presente, profesora. Ortiz. Presente, profesora. Paucar. Presente, profesora. Ya te había puesto falta. Vázquez. Profesora, disculpe, el alumno Vázquez me va a pasar su justificación porque hoy ya tenía una cirugía dental y me va a pasar su descanso médico. Zabaleta. Presente. Quispe. Presente. Rivera. Presente, profesora. Colán. Presente, profesora. Cipriano. Presente, profesora. Guaita.
Presente, profesora. López, Presente, profesora. Medina, Presente, profesora. Valdivieso, 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 Presente. Presente, buenas noches. Águilas, Presente, buenas noches. Yupanqui, Presente, profesora. Yabar, Presente. Soto, Presente, profesora. Ventosilla, Presente, profesora. Vicente, Palomino Chávez, Presente, profesora. Yuribilca, Presente, profesora. Tuta, Presente, profesora. Guamaní. Presente, profesora. Ya, falta González, falta Vicente y falta Vázquez. Ya, la sección 9, por favor. Grupo 1. Sección 9. Profesora, aún no se tiene la lista. ¿Cómo? Aún no se tiene la lista de los grupos. ¿Por qué? En un principio hicimos 5 y luego nos informaron que eran 4. Faltaría ordenar. ¿Quién ha faltado? No importa, desordenado, pásame nombres. Ya ese sí lo tengo. Ya, pásame como está, como tenías antes. Pásame los 5 grupos. ¿Se lo envío a su WhatsApp o le dicto los nombres? Dígame primer apellido. Ya. Solís, Solís, Jara, Jara, Loa, Loa, Cabrera, Cabrera, Rodríguez, Rodríguez, Tirado, Tirado, Tello, Tello, Carrasco, Carrasco. Antaurco, ¿Cómo? Antaurco, Antaurco, ya. Maguiña, Maguiña, Aguilar, Aguilar, Rivas, Tribas, Rivas, Rivas, De Sousa, de Sousa, Félix, Félix, Estrada, Estrada, Alarcón, Alarcón, Pérez, Pérez, Saldívar, Saldívar, Guamán, Guamán, Bellido, Bellido, Cifuentes, Cifuentes, Guamaní, Guamaní, Nieves, Nieves, Valdivia, Valdivia, Aguilar, Aguilar, ajá, Aguilar, Odar, Odar, Salcedo, Salcedo, Pérez, Pérez, Melgarejo y Bardales. Melgarejo y Barbales. Escúchenme bien, por favor. Yo les digo Solís y ustedes me dicen su escuela, ¿ya? Solís, Medicina humana. Jara, Enfermería. Loa, Obstetricia. Cabrera. Si no están, contestan, les pongo falta. Cabrera, Rodríguez, Nutrición. Tirado, Medicina humana. Tello, Medicina humana. Carrasco, Tecnología médica. Antaurco, Enfermería. Maguiña, Obstetricia. Aguilar, Buenas noches, profesor. Disculpen que hay 2 Aguilar en la sección. ¿cómo? Hay Hay 2 Aguilar. Hay 2 Bueno, Aguilar en la su sección. apellido, Aguilar, ¿qué más? Espinosa. Ya, ¿de qué eres? Aguilar Espinosa, ¿de qué eres? Medicina humana. Ya, Rivas, Tecnología médica. de Sousa, Medicina humana. Félix, Tecnología médica. Estrada, Enfermería. Alarcón,
Alarcón. Pérez. Profesora, hay dos Pérez también. Apellido, dime, Pérez. Pérez Soria, Soria. ¿De qué escuela? medicina humana. Saldívar. Tecnología médica. Guamán. Apellido. Enfermería. Cifuentes. Obstetricia. Guamaní. Medicina humana. Nieves. Tecnología médica. Valdivia. Tecnología médica. Aguilar. Nutrición. Odar. Obstetricia. Salcedo. Tecnología médica. Pérez. Profesora Pérez Melgarejo, de Medicina Humana. Ya, Pérez Soria, Pérez Melgarejo, ¿no? Melgarejo. Muy bien. Melgarejo. No, es Pérez Melgarejo, profesora. Ya. Y Pardales. Tecnología médica. Muy bien. ¿Alguien no ha llamado? Ya tengo sus áreas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 presentes y 2 con falta. 27 presentes y 2 con falta. O sea, 7 por grupo. ¿Cuál es el problema? 7 por 4, 28. 3 grupos de 7 y 1 de 6. ¿Cuál es el problema, hija? De la delegada, ¿qué pasa? Dime, Flor. Buenas noches, profesora. Resulta que en la información que se nos brindó ayer era en base a revisar el orden de los grupos donde se manejaran 5 por sección. Sin embargo, hace muy poco, gracias a eso de las 5, se nos dijo que no iban a ser 5 grupos, que se estaban manejando 4 grupos. Entonces, vamos a hacer la corrección de pasar los 5 grupos a administrarlo de forma que sean 4 grupos y le estaríamos mandando. Porque ya en sí tenemos 5 grupos donde hemos repartido y están las 5 escuelas profesionales. Solamente faltaría hacer el cambio de 5, pasarlo a 4 grupos. Porque acuérdense que en la práctica van a ser solo 3 grupos. Por eso es que había dicho que sean 4 para que uno se deshaga y no tenga mayor dificultad, porque ahora tendrían que deshacer 2. Por eso solamente 4 grupos, acomódalos en 4 y después el grupo número 4 siempre se va a deshacer y se va a partir a los otros grupos para realizar la parte experimental. ¿Está bien? Sí, profesora, eso lo vamos a hacer ahorita. Ya, perfecto. Dígame, Janet, Flor de Janet. Guamán Díaz, ¿levantaste la mano? Sí, justo estoy haciendo la modificación para que la delegada Lucero se lo pase a usted. Ya, no hay problema, ya les tengo la asistencia. Yo quería tomar asistencia nada más, no se preocupen. Ya tienen todo el tiempo del mundo hasta el día jueves que me llevan la lista para poder tomar asistencia y firmen su primera práctica. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ya, chicos, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes en esta primera clase. No se desanimen, todos para adelante. Y nos vemos el día jueves a las 2 de la tarde. 2 y 4 los demás, la sección 10. Cuídense mucho, un abrazo. Chao, profesora. Buenas noches, profesora. Gracias, doctora. Gracias, profesora. Bye, bye, bye. Gracias, profesora.